Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular la varianza y la desviación estándar para datos no agrupados. Tanto la varianza como la desviación estándar miden qué tan dispersos están los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, en el siguiente gráfico tengo el rendimiento de las acciones de la empresa Y y de la empresa Z. Los rendimientos de la empresa Z están en color verde y los rendimientos de la empresa Y están en color rojo. Observando los datos, nos damos cuenta que los rendimientos de la empresa Z fluctúan o se desvían más que los de la empresa Y respecto de la media aritmética, que es la misma para ambas empresas, en este caso el 15%, razón por la cual tanto la varianza como la desviación estándar de los rendimientos de la empresa Z es mayor que los de la empresa Y. Para ilustrar el cálculo de la varianza y de la desviación estándar, parto del siguiente ejemplo. En la columna B tengo el rendimiento de los precios de las acciones de la empresa A del año 1 al año 5. Por ejemplo, para el año 1 la empresa tuvo un rendimiento de 11.30 puntos porcentuales y así sucesivamente hasta el año 5. El rendimiento en ese año fue de 12.20 puntos porcentuales. A partir de ahí voy a calcular la varianza de la muestra, que es sigma cuadrada. Y lo primero que hay que hacer es calcular la media aritmética. Para ello requiero la suma de los rendimientos. Los elijo desde el año 1 hasta el año 5. Para un total de 61 puntos porcentuales, y eso lo divido entre el número de datos, que en este caso son 5. Esto me da un rendimiento promedio de 12.20 puntos porcentuales. El siguiente paso consiste en que a cada rendimiento le resto su media, la media aritmética, que está en la celda B11, y para evitar que este dato se mueva, lo fijo con signos de pesos. Esta fórmula la arrastro hasta el último año, que es el 5, y obtengo el total arrastrando la fórmula hacia la derecha. La suma me da 0, y esto se debe a que hay datos que son positivos y datos que son negativos. Los datos que son positivos quiere decir que su valor está por encima de la media aritmética, y los datos que son negativos quiere decir que su valor está por debajo de la media aritmética, de tal manera que se compensan los datos positivos con los datos negativos, y eso hace que la suma dé 0. Para evitar que esta desviación o la suma de las desviaciones me dé 0, lo que hago es que a cada desviación, en este caso la diferencia entre cada dato respecto a su media aritmética, lo elevo al cuadrado. Recordemos que cualquier base negativa elevado a un número par me da positivo. Por lo tanto, pongo la palabra potencia en la última columna del cuadro. Aquí me pide el número, ese número es 0.90 separado por una coma, y en potencia le pongo 2, dado que cada dato lo vamos a elevar al cuadrado. Doy enter, jalo la fórmula, y para obtener el total, simplemente la fórmula del total la jalo a la derecha y tengo un total de 1.58. Ese 1.58 es el numerador de nuestra fórmula. Si ustedes observan, x sub 1, que es el primer rendimiento, le resto el rendimiento promedio y lo elevo al cuadrado. Luego eso más el segundo rendimiento, le resto el promedio y lo elevo al cuadrado, más así sucesivamente hasta el último rendimiento, que es x sub n, le resto su media y se eleva al cuadrado. Ese numerador, que es 1.58, se divide entre n menos 1, n es el número de datos, que en este caso son 5,
5 menos 1, 4. Entonces ese 1.58 lo divido entre 4 y me da una varianza de 0.40. Ahora no tiene ninguna interpretación financiera elevar diferencias al cuadrado, razón por la cual el resultado de la varianza, que es sigma cuadrado, le aplica su operación contrario, que en este caso es la raíz cuadrada, y eso me da sigma, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces pongo la palabra raíz, y aquí en número le pongo 0.40, es decir, le saco la raíz cuadrada a la varianza, y me da sigma, que es la desviación estándar. Ahora, si quiero los cálculos más rápidos, pues pongo aquí la palabra promedio, selecciono los rendimientos desde el año 1 hasta el año 5, y para obtener la varianza de todas las, pongo la palabra var y de todas las opciones elijo var S, doy doble clic, selecciono los rendimientos, cierro paréntesis, doy enter y es el mismo resultado que había obtenido anteriormente. Para obtener la desviación estándar, pongo la palabra desv y de todas las opciones elijo la primera, que es desviación estándar M, desviación estándar muestral, y selecciono los rendimientos del año 1 al año 5. Si ustedes observan, pues los resultados son los mismos que habíamos obtenido anteriormente. Ahora, en la columna G tengo el rendimiento de los precios de las acciones de la empresa B para el mismo periodo de tiempo, es decir, del año 1 al año 5. Y obtengo los mismos indicadores, media, varianza y desviación estándar, con el mismo procedimiento. Si ustedes analizan los datos, ambos rendimientos tienen la misma media aritmética, 12.20 puntos porcentuales, pero diferente desviación estándar. Vamos a interpretar a continuación la desviación estándar del rendimiento de los precios de las acciones de la empresa A. En este caso, sigma es 0.63. Esta desviación estándar quiere decir que en promedio los rendimientos de los precios de las acciones de la empresa se desvían 0.63 puntos porcentuales respecto a la media aritmética, que en este caso es 12.20. Y ahora analicemos la desviación estándar del rendimiento de los precios de las acciones de la empresa A, que es 3.12%. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio los rendimientos de los precios de las acciones de la empresa B se desvían 3.12 puntos porcentuales de la media aritmética, que en este caso es 12.20. Si ustedes tuvieran datos poblacionales, entonces se aplica el mismo análisis, pero solamente se divide entre el número de datos. Y dado que nuestros datos son muestrales, pues aplicamos las fórmulas que ya habíamos dicho anteriormente. Ahora, ¿cómo se ve esto gráficamente? Doy insertar. De todos los gráficos que aparecen, elijo lineal, la primera opción. Doy botón derecho, seleccionar datos, agregar. En nombre de la serie pongo rendimiento de los precios de las acciones de la empresa. Aquí en valores de la serie selecciono los de la columna B, desde el año 1 hasta el año 5, doy aceptar, agregar. En nombre de la serie yo doy rendimiento de los precios de las acciones de la empresa B. Aquí en valores de la serie selecciono los de la columna G, desde el año 1 hasta el año 5 y doy aceptar. Aquí en la parte derecha del gráfico doy más, le doy leyenda. Y si ustedes analizan el gráfico,
La línea azul es el rendimiento de los precios de las acciones de la empresa A del año 1 al año 5. Y observen cómo estos rendimientos fluctúan muy poco alrededor de la media aritmética, que es 12.20 puntos porcentuales, cosa que contrasta con la línea naranja, que son los rendimientos de los precios de las acciones de la empresa B. Estos rendimientos fluctúan mucho respecto de la media aritmética, que son 12.20 puntos porcentuales. En las finanzas, el riesgo es que los rendimientos fluctúen mucho respecto del rendimiento esperado o el rendimiento promedio, y eso se mide con la desviación estándar. Y dado que la desviación estándar de la empresa B es mayor que la de la empresa A, entonces los rendimientos de la empresa B son más riesgosos que los de la empresa A. Si usted fuera asesor financiero, tendría que recomendarle a su cliente invertir en las acciones de la empresa A, dado que son menos riesgosas que las de la empresa B, y esa es la razón por la cual los rendimientos de la empresa A tienen menor desviación estándar que las de la empresa A. Espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.